Gloria al Señor. Aleluya. Tengo muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Y como todos los miércoles, pues estamos aquí ya listos, ya en el puesto, ¿verdad? Para llevarles el estudio bíblico correspondiente a este día. Ahora continuamos con un tema muy interesante. Son los dones espirituales. Ya el miércoles pasado dijimos cuál era la base o cuál es la regla para los dones espirituales. Vamos a recordarlo así en pocas palabras y luego vamos a continuar con los dones. No es un tema que podamos terminar ahora, pero vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar y esperamos en el Señor que sea de mucha bendición para todos nosotros, ¿verdad? De su servidor que hemos preparado este estudio, y que sea el Señor quien nos bendiga en todo lo que vayamos a hacer. Así es que vamos a presentarnos al Señor en oración. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, entramos delante de tu presencia con un corazón más que agradecido, Señor, por todas tus misericordias. Eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador. En ti descansan todas nuestras esperanzas, Señor. Te imploramos que nos hables al corazón en todo momento y con todo lo que vayamos a compartir aquí. Que podamos decir palabras que te agraden, palabras que sean ciertas delante de tu presencia, Señor. Instrúyenos, Padre. Bendice la vida de mis hermanos, de cada uno de los que puedan conectarse, Señor. Tú conoces las necesidades de su corazón. Bendícelos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En tu nombre quedamos congregados en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues como les decía, mis queridos hermanos, pues estamos entusiasmados siempre con este estudio de la palabra. Fíjense que el que más ha ministrado soy yo, siempre, óigame bien, siempre el maestro, la persona que le toca enseñar la palabra del Señor, siempre es más enriquecido, todavía mucho más que las personas que son sus oyentes, porque volvemos a entrar a la palabra del Señor, volvemos a ser ministrados por la palabra del Señor, y no hay nada mejor que verse reflejado, que verse frente al espejo de lo que es la palabra del Señor, para ver cómo estamos caminando y procurarnos un examen personal, ¿verdad? Así es que es hermoso la oportunidad del libro de Proverbios. Así es que, amados, quiero recordarles antes de comenzar prácticamente, quiero recordarles nuestros días de transmisión, y como todos los miércoles, amados hermanos, como todos los miércoles tenemos nuestro estudio bíblico 7 de la noche a través de Facebook, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, ese es lo que nosotros estamos presentando constantemente. También ese es un servicio online. Nuestros servicios presenciales son los días viernes a las 7 de la noche y día domingo a las 6 de la tarde. Le repito, viernes a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Usted está invitado a estar con nosotros en su iglesia, y le dejo la dirección de la iglesia. Por si usted nos quiere acompañar, esté en el área o no, véngase, haga el espacio y juntos pues aprendamos de la palabra del Señor, alabemos al Señor, cantémosle al Señor, oremos juntos al Señor, y que el Señor nos bendiga y nos ministre a cada uno de nosotros. Así es que, amados hermanos, ahí está. Esos son nuestros días. Este día, viernes 4 de noviembre, tenemos un evento muy especial, que es el servicio de Mujeres de Fe, dirigido por las hermanas, y la temática es gratitud. La invitamos que pueda estar con nosotros en ese servicio, un servicio precioso, y vamos a compartir palabra, alabanzas, y siempre el tema es la gratitud. Está usted invitado para que pueda estar con nosotros. También, amados hermanos, no quiero dejar de mencionarlo, todos los días lunes, oiga bien, todos los días lunes estamos unidos, estamos unidos
en un ejercicio espiritual. ¿Qué es eso, pastor? Ayuno y oración. Eso es lo que estamos practicando, amados hermanos, todos los días lunes de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos todos juntos en espíritu, ¿verdad? Porque cada quien está en sus propias obligaciones. Estamos en ayuno y oración a partir de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Nos unimos en Facebook para arrancar, ¿verdad? Nos unimos a las 6 de la mañana y luego a las 6 de la tarde para entregar el ayuno y oración. Nos volvemos a unir. Estamos orando, amados hermanos. La petición general de la iglesia es por un nuevo lugar, ¿verdad? Un lugar de adoración, un lugar donde nosotros podamos tener más tiempo para adorar. En el lugar donde estamos, pues compartimos templo con otras iglesias y eso nos limita la posibilidad de tener actividades en la iglesia, no solamente servicios, capacitaciones, momentos de oración, etcétera, etcétera. Entonces, queremos poder servirle más al Señor, servirle más a usted, así es que estamos orando por eso. Y también usted puede incluir todas sus peticiones personales, absolutamente todas sus peticiones personales. Recuerde que el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, sino que es para hacernos mejor espiritualmente, para que nosotros podamos tener control de nuestro cuerpo a través del Espíritu, sin necesidad de que vengan pruebas a nosotros. Así es que les recuerdo, por favor, les recuerdo todos los días lunes, a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde estamos en ayuno y oración. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y qué puedo comer? Pues comida sólida nada, amados hermanos, sino que lo único que puede ingerir es café, agua y té. Eso lo puede hacer usted todas las veces que usted quiera, ¿verdad? Pero comida, pues no. Ahí si usted me dice, pastor, pero mire, yo tengo diabetes, yo tengo esto, pues consulte con su médico, ¿verdad? Nosotros hacemos todas las cosas por fe, pero sería muy buena idea que usted pueda consultar con su médico porque definitivamente que sí lo puede hacer. No es que, yo soy diabético, no lo puedo hacer, ¿cómo no? Pero hay formas en que usted pueda participar al respecto. Ok, mis queridos hermanos, y vamos al proverbio de este día. Estamos capítulo 2 del libro de Proverbios. Lo vamos a poner en su pantalla y vamos a comentar unos 4 versículos para aprender otro poquito del libro de Proverbios. Así que lo dejo con el proverbio del día. El proverbio del día, proverbio número 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El proverbio del día.
Gloria al Señor. Ahí hemos tenido el proverbio del día, mis queridos hermanos. Es una bendición. El libro de Proverbios nos llena de mucho conocimiento del Señor y nos permite pues ir creciendo y conociendo la voluntad de nuestro amado Salvador. Pues bien, amados hermanos, ahí vamos a comentar así de manera sencilla un par de versículos del libro de Proverbios. Fíjense que este proverbio, como muy pocos, nos toca, es un solo tema seguido, y entonces tocar versículos así separados, pues en este proverbio capítulo 2, pues no tendría mucho sentido. Así es que vamos a revisarlo de nuevo, vamos a ver a lo que se refiere. Y fíjense, amados, vea por favor, dice así, mire: hijo mío, oiga esto, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Fíjense que acaba de pasar la celebración el 31 de octubre. Algunos celebran Halloween, otros recordamos los 500 años de la Reforma. Y dentro de la Reforma se consideraron cinco verdades, y entre ellas es que la palabra únicamente, la palabra de Dios únicamente es lo que nos guía, nos lleva a la salvación, nos da régimen de vida, la palabra de Dios solamente, sin otras cosas, sin encíclicas, sin otras cosas. Entonces, este proverbio nos recuerda, amados hermanos, nos recuerda que la palabra nos da vida a nosotros, la palabra de Dios nos da vida. Y dice el proverbio: si recibieres mis palabras y mis mandamientos, oiga esto, y mis mandamientos guardares dentro de ti, versículo 2, oiga esto, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. En otras palabras, la Biblia misma está diciendo: si me escudriñaras a mí, así como sales corriendo a encontrar trabajo, así como saliste corriendo a comprar tu billete de lotería que hoy tiene más de $1 billón para el ganador, si así la buscares, si escudriñares la palabra del Señor, dice el versículo 5, oiga esto por favor: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, el mismo proverbio dice: escudriñame, deséame, búscame. Y cuando lo hagas vas a entender primero el temor de Jehová. Vas a lograr comprender quién es Dios y por qué lo tienes que considerar. Y hallarás, dice, el conocimiento de Dios. ¿Y por qué razón? El versículo 6 nos explica: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y todo el proverbio sigue igual: él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Inclusive más adelante nos enseña que nos va a ayudar a ver en medio de lo que algunos consideran como bendición, nos va a ayudar a entender que es una maldición, ¿verdad? Cuando la luz de la Escritura ilumine nuestro entendimiento, mis queridos hermanos, la dirección del Señor va a ser real en nuestra vida. No vamos a caer en hoyo, no vamos a meternos en problemas, vamos a poder evitar muchísimas cosas que a simple vista, oiga bien, que a simple vista no logramos comprender, solamente a través de la palabra del Señor. Y el versículo 9, solo para terminar, amados, dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros deberíamos de buscar. Entonces el proverbio dice: cuando la desees, cuando la busques, cuando la escudriñas, así como escudriñas otras cosas que son para tu beneficio material, cuando escudriñas así la Escritura, pues te va a dar todo el beneficio espiritual a ti. Y fíjense que lo precioso es que el beneficio espiritual que nosotros recibimos redunda también en beneficio material, porque nos va a dar la inteligencia, la capacidad
palabra nos va a dar la instrucción para que podamos materializar los deseos, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos los vamos a poder realizar dentro de la palabra del Señor. Amado hermano, instrúyase a través de la palabra del Señor. Pastor, pero es que a mí no me gusta leer. Eso es un hábito que se cultiva. No es de la noche a la mañana. No es que usted se ponga a orar y va a amanecer con deseos de leer la palabra. No, usted tiene que buscarlas, usted tiene que leerla, usted tiene que inclusive aprenderse trozos de memoria en su mente, guardarlos ahí para que cuando vengan los problemas usted los saque, así como saca los ahorros, así como saca las cosas que necesita de urgencia. Saca usted la palabra de Dios y será luz y será lámpara a su vida. Ese es el capítulo 2 del libro de Proverbios, es uno de los capítulos preciosos de ese libro de Proverbios, el cual, mi querido hermano, el cual le invitamos que usted pueda leerlo al menos una vez, un capítulo al día. Tiene 31 capítulos como para que usted lea un capítulo al día y esté ministrándose a través del libro de Proverbios. Quiero regalarle también otra porción de la escritura. Quiero ponérsela en su pantalla y me refiero al Salmo 2. Vamos a leer así y con una musiquita de fondo. Vamos a leer el Salmo 1, El Salmo 1 es un salmo cortísimo. Vamos a compartirlo en este momento. Espero en el Señor que usted no se aburra de escuchar la palabra del Señor, porque eso es lo que nos hace mejores en el Señor. Vamos al Salmo 1. El libro de los Salmos. Salmo 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El libro de los Salmos. Aleluya. El Salmo 1. Amados hermanos, mire cómo nosotros quisiéramos que nos enamoráramos de la Escritura. Yo no me canso de presentarle la oportunidad. Espero que usted no se canse de recibirla, de recibir trozos de la palabra del Señor, porciones, capítulos enteros de la palabra del Señor, meditar en ellos y aprender. Amados, eso es lo que Dios me ha mandado a hacer con usted. Así es que téngame paciencia y aprenda y escuche la palabra del Señor, porque definitivamente es bendición para todos nosotros. Ok, mis queridos hermanos, vamos ya al estudio de la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del apóstol San Pablo a la iglesia de Corintio, Primera de Corintios capítulo 12, y el tema de ahora es los dones espirituales. Ya lo comenzamos el miércoles pasado, donde vimos la base de los dones espirituales. Vamos a volver a leer esos versículos, y vamos a dar un resumen así pequeñito, muy pequeñito, de lo que ya hablamos el miércoles pasado, porque ahí están las reglas para que usted no se pierda y que el emocionalismo y todas esas cosas no lo desvíen del propósito de la palabra y del propósito también de los dones espirituales. Así es que vamos a comenzar Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, mis queridos hermanos, dijimos el miércoles pasado cuál es la base para los dones espirituales. Ya dijimos que todos los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo y todos los creyentes, como leímos hace un momento, recibimos al menos una manifestación del Espíritu, es decir, un don del Espíritu. Entonces, ¿cuál es, oiga bien, cuáles son esas bases que deben regir y deben orientar todos los dones del Espíritu? Primero el apóstol Pablo les dice: hermanos, no quiero que se desvíen, así como se desviaban cuando ustedes eran gentiles y buscaban a los ídolos mudos, ¿verdad? Que se practicaban un montón de cuestiones esotéricas. Entonces Pablo le dice: no quiero que se desvíen, porque, y aquí está la base, dice el versículo 3, por tanto, os hago saber, y aquí vamos, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En otras palabras, no se deje llevar por ningún sensacionalismo o emocionalismo, sino que usted tiene que entender, tiene que comprender que ninguna actividad espiritual que se llame cristiana y que se suponga que viene del Espíritu Santo menosprecia o degrada al Señor Jesucristo. Para nosotros Jesucristo, nuestro Señor, es la segunda persona de la Trinidad. 100% hombre, 100% Dios. Entonces, cualquier cosa que degrade a Jesucristo, de ahí no viene del Espíritu Santo, y mucho menos cuando alguien en su emoción o en su deseo de mostrarse espiritual llama, aquí dice, anatema o maldito al Señor. Entonces, ningún don, ninguna manifestación, ninguna actividad espiritual puede hacer a un lado al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo está encaminado a revelar al Señor Jesucristo. Y segundo, dice Pablo en el mismo versículo, y nadie, en la segunda parte, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Se lo repito, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, la única manera de conocer a Jesucristo como Señor es a través del Espíritu, y ninguna manifestación espiritual nos va a desenfocar de Jesucristo. Yo he estado presente en reuniones, y yo sé que usted también, donde no se menciona el nombre de Jesucristo y solo el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. El Espíritu nos conduce a Jesucristo. Y todas sus revelaciones y todas sus actividades espirituales que el Espíritu Santo lleve a la iglesia nos continúan llamando al Espíritu Santo. Nos continúan llevando a nuestro Señor Jesucristo. Eso que le quede claro. No nos desenfocan de Cristo, sino que por el contrario nos llevan cada vez más a Jesucristo. Hasta ahí llegamos el miércoles pasado. Ahora bien, comenzamos ya en el desarrollo de los dones. Dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Oiga esto. Pablo nos está diciendo,
Cuando habla de diversidad, quiere decir un montón de tipos diferentes de dones. Así como la gracia es multiforme, así como todos los cristianos somos diferentes, pero formamos un cuerpo, así hay diversidad de dones para que funcionemos y nos ayudemos mutuamente. Y todos los dones de la iglesia vienen del Espíritu Santo. Por eso es que dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando habla la palabra dones, viene de carisma, ¿verdad? Y esto quiere decir como llenarse, como un regalo de Dios, ¿verdad? Para ser utilizado dentro, y esto nos tiene que quedar claro, los dones del Señor son para serlos utilizados dentro de la iglesia con los hermanos, excepto aquellos que son proporcionados para que los inconversos nos conozcan al Señor, aquellos que están unidos a la presentación de la palabra del Señor. Entonces dice, hay diversidad de dones, y no importa qué tan diferente es un don de otro don, todos vienen del Espíritu Santo, y como dijimos anteriormente, el propósito de todos los dones espirituales, número uno, es edificar la iglesia. Número uno es llevarnos a Jesucristo. Número dos es edificar la iglesia. Entonces, esos son los propósitos de los dones. Llevarnos a Cristo. Aquellos cuando el que tiene el don de la profecía o de presentar la palabra, presenta la palabra al inconverso o presenta la palabra al creyente. Al inconverso le presenta el evangelio para que conozca a Jesucristo, y al creyente le presenta la palabra para que él sea edificado. Entonces, amados, esos son dones diferentes, ¿verdad? Porque también hay personas que son capacitadas por Dios para ser maestros, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero hacer una diferencia. No confunda lo que es un don del Espíritu Santo con un talento. Esas son cosas completamente diferentes. Hay personas que nacen con un talento natural, ¿verdad? Y lo pueden desarrollar. Todos somos buenos para algo, y todos también somos malos para muchas cosas. Pero hay cosas que las hacemos bien y que se nos da de manera fácil. Algunos el baloncesto, el fútbol, algunos el teatro, se les da fácil. Otros tienen que hacer un poquito más esfuerzo para poderlos desarrollar. Esos son talentos. No tiene que confundirlos con lo que son los dones. Los dones son algo sobrenatural, algo post la conversión, es decir, se convierte, recibe al Señor, entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, hace morada en nosotros y deposita en nosotros dones para ser utilizados dentro de la iglesia para, como vamos a ver un poquito más adelante, para provecho. Entonces, la Biblia dice que hay diversidad de dones. Y de hecho, la carta, Primera de Corintios, Romanos 12, en Primera de Pedro también hay un detalle de dones. No son detalles exhaustivos. Es decir, no están enumerados todos los que son, no están enumerados en cuestión de importancia, sino que están nada más mencionados por mencionar algunos, pero es imposible que nosotros vengamos y tratemos de limitar la cantidad de dones que el Espíritu Santo puede dar a la iglesia. Ahora bien, tenemos que hacer la diferencia de lo que nosotros entendemos por los dones, porque tenemos que separarlos. Los dones que fueron temporales y los dones que son permanentes. Los dones temporales fueron para manifestar que una persona era enviada por el Señor. En esos están los dones de milagros, todas las manifestaciones que vemos nosotros en el libro de los Hechos, que vimos nosotros al mismo Señor Jesucristo hacer. Esos fueron dones temporales. Ya vamos a explicar eso. Y los dones permanentes son aquellos que Dios ha dejado para su iglesia, para la edificación constante de la iglesia. ¿Y por qué decimos que son temporales? Porque
se manifestaron en gran medida en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo de los apóstoles. Entonces, todo el tiempo que de la iglesia primitiva, nosotros nos podemos dar cuenta que fueron manifestaciones increíbles, fueron una potencia de Dios que nadie podía negar. Pero cuando usted va leyendo la Biblia, se da cuenta que esa manifestación de esos dones comienza a menguar. No porque menguara la fe de los cristianos, sino que el propósito va decayendo, el propósito se va cumpliendo, que es dar a conocer al Señor Jesucristo, a su palabra y al evangelio de salvación. Por eso es que de repente usted lee que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tome vino para su problema del estómago. Digo yo, ¿por qué no le dijo, ve y busca a alguien que tenga el don de hacer milagros y que ore por ti y que te sane? Pablo no le dice eso porque Pablo está consciente que va disminuyendo ese actuar. No que Dios no haga milagros, quiero quedar claro en eso. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo prodigios, pero ya no lo hace como un don dado a una persona específicamente, sino que Dios lo hace en su voluntad y ahora como todos ministros del Espíritu. Todos podemos llegar y orar por alguien, todos podemos hacer diferentes ministraciones en cuanto al servicio del Señor, pero la obra viene únicamente de Dios. Ya no es un don que permanece en una persona para siempre. No, ya no es así, ¿verdad? Sigo y aclaro eso. Yo sé y yo he recibido milagros, yo he visto milagros increíbles, cosas increíbles que yo he visto que han pasado, pero ya no es porque una persona tiene el don de hacer milagros. No, es porque Dios obra y Dios está obrando en toda la iglesia. Esos fueron dones cuando eran depositados en una sola persona, eran dones temporales. Pero sigamos, amados, sigamos porque no quiero perderlos en esto. Dice, oiga esto por favor la Biblia, volvamos, dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esto es interesante, amados hermanos. Primero dice, hay diversidad de dones, hay muchísimos dones, muchísimos tipos de dones, diferentes dones. Pero también estos dones son para ser utilizados en diferentes ministerios. Ministerios dentro de la iglesia y ministerios de la iglesia fuera de la iglesia, ¿verdad? Para llevar la palabra a personas que no conocen al Señor y dones para usarlos dentro para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque primero se convierte y después el Espíritu Santo comienza a edificarlo. Cuando en la iglesia se da poca importancia a los dones, quien pierde muchísimo es la iglesia. ¿Por qué? Porque los dones son manifestaciones sobrenaturales que Dios da a las personas para ministrarnos unos a otros. Entonces, cuando la iglesia no busca desarrollar sus dones, cuando la iglesia no comprende que es el cuerpo de Cristo y que somos una unidad espiritual, aunque somos materia, pero unidos somos el cuerpo místico de Cristo y funcionamos en el poder de Cristo. Las almas son transformadas, los corazones son transformados, la mente es renovada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Entonces todos, oiga bien, todos tenemos parte espiritual activa dentro de la iglesia y por eso es que es bien importante que nosotros como creyentes podamos investigar, poner en práctica nuestro don. ¿Y cómo lo pongo en práctica? Póngase a servir en los diferentes ministerios de la iglesia. Por eso es que dice el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, Dios sí es el que sigue obrando. El Espíritu Santo es el que sigue dando los dones y esos dones son para utilizarlos
en la iglesia. Y entonces el versículo 6 dice lo siguiente, oiga esto. Y hay diversidad de operaciones, oiga esto, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿A qué se refiere este versículo 6? Dijimos, dones. Los dones son para ser utilizados en los diferentes ministerios, y las operaciones, que son las acciones poderosas de Dios en alguien, dice que hay diversidad. Dios va a actuar de diferentes maneras. En otras palabras, el don es puesto en una persona. Esta persona viene y sirve en los ministerios, en su actuar, en su caminar, en su uso de los dones en ese ministerio. Dios va a obrar en las personas que están oyendo o que están recibiendo la puesta en práctica de esos dones, y lo que Dios obre y lo que resulte de ellos en el corazón y en la vida de las personas es la operación de Dios, es el poder de Dios en el corazón de los hermanos. Por eso es que la Biblia habla de dones, habla de ministerios y habla de operaciones. Los dones es la provisión espiritual del Espíritu Santo. Los ministerios es el lugar donde se van a utilizar, el lugar de la iglesia, los diferentes ministerios dentro de la iglesia, y las diversidad de operaciones es el poder de Dios, es el resultado de poner en práctica los dones en los ministerios. Por eso es que cuando no ponemos en práctica, amados hermanos, cuando no buscamos el don, cuando no lo ponemos en práctica, cuando nosotros somos un poquito apáticos y no queremos servir dentro de la iglesia, estamos privando, número uno, a la iglesia de esa capacidad espiritual que Dios ha puesto en mí. Recuerde, no son los talentos. Hay personas que son muy buenas para tocar guitarra, pero tocar guitarra no es un don de Dios. Recuerde a todos, yo vi a mi hijo aprendió, él es músico, toca guitarra, es el ministro en la iglesia, pero yo lo vi a él sentado por mucho tiempo, aprendiendo. Se fue a capacitar a un instituto para aprender cada vez más. Entonces yo no puedo decir que ese es un don, ese es un talento que él ha venido mejorando. Hay personas que tienen una voz preciosa, increíble. Ese es un talento con el que nacieron, o un talento que fueron mejorando constantemente. No los mezcle, por favor. Son cosas con las que usted nació, ¿verdad? Nació y va desarrollando y va mejorando, pero el don espiritual es después, algo que usted adquiere después de recibir al Señor y lo aplica en la iglesia. Pastor, pero mire, yo tengo 10 años, tengo 15 años y yo creo que no he recibido ningún don. Póngase a servir, amado, en los diferentes ministerios de la iglesia. Ay, no, pero es que a mí no me gusta. ¿A quién no le gusta? Su carne. Mire, su carne no quiere hacer nada en el espíritu. La Biblia dice que no puede. No solo no quiere, sino que no puede agradar a Dios. Es imposible para la carne. Entonces, cuando usted va en la carne, es imposible. Usted no va a hacer nada para la obra de Dios. Entonces, póngase a servir para que usted pueda reconocer y darse cuenta algo nuevo en usted para el servicio de la iglesia, para el servicio principalmente del reino de Dios. Y entonces dice el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, oiga esto, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios es el que obra. El poder de Dios, el Espíritu Santo da el don. Nosotros vamos a los ministerios, desarrollamos nuestro don, utilizamos el don, y el resultado de utilizar nuestro don es el poder de Dios. Y hay diversidad de operaciones. La manera como Dios va a obrar en el corazón o en la mente, en el corazón de cada una de las personas que escuchan o que reciben el servicio o lo que nosotros hacemos en el nombre del Señor. Ahora, el versículo 7 dice lo siguiente. Pero, oiga esto, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, este texto nos está enseñando dos cosas. Número uno, cada uno
quiere decir que cada quien que tiene el don les es entregado para provecho. A cada persona que haya recibido su don le es dada, si usted lo puede ver acá, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero cuando también nos dice cada uno, nos está enseñando que no hay una persona dentro del cuerpo de Cristo, ninguna persona que haya nacido de nuevo que no haya recibido una manifestación del Espíritu Santo. Y usted se está privando de utilizarlo, y al utilizarlo de recibir la bendición de Dios, y la iglesia de ser bendecido con el don que Dios le ha dado a usted. Por eso, amados hermanos, tenemos que hacer a un lado la apatía, tenemos que hacer a un lado el desánimo, tenemos que hacer a un lado la comodidad, porque yo veo a muchas personas en la iglesia que están con los brazos cruzaditos, se acomodan y ahí están, solo escuchando el sermón, cuando Dios les ha dado no solamente talentos con los que nacieron o han aprendido, sino que les han dado dones para utilizarlos en la casa del Señor. Y dice para provecho, es decir, para ser efectivos, para ser útiles dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, comienza el apóstol a mencionar los dones. Dice, porque a este, hablando de cada uno, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Fíjense, amados hermanos, que Dios siempre se ha dado a conocer con los hombres. Y la revelación de Dios nosotros la podemos dividir en tres formas. Primero, la revelación como tal. ¿Qué es eso? Algo que estaba oculto, darlo a conocer, revelarlo. Esa es la revelación en sí. También Dios inspiró a determinado grupo de hombres, más o menos 40 personas, para que recibieran el mensaje y con su forma de ser, con su forma de hablar, ellos pudiesen escribir y con sus pensamientos poder escribir la voluntad de Dios. Así es de maravilloso el Espíritu Santo, que a usted no le afecta su manera de ser, pero utiliza la manera de ser suya para hacer su obra. Lo mismo hizo con los profetas, lo mismo hizo con todos los escritores de la palabra de Dios. Eso se llama inspiración, poder escribir exactamente los pensamientos que Dios quiere que tengamos. Y a nosotros, amados hermanos, a todos los demás, recuerden, revelación. Dios se revela, inspiración, Dios toca, el Espíritu Santo mueve a las personas a escribir los libros de la Biblia, llevando el mensaje, el exacto mensaje que Dios quería. Y nosotros que recibimos el mensaje somos iluminados para poder comprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar, para poder sacar de la Biblia los principios que Dios quiere que tengamos para nuestra manera de vivir. Entonces, cuando usted ve estos dones, amados hermanos, que el don de sabiduría, el don de ciencia, tienen que ver con la iluminación del Espíritu Santo para poder dar consejos. El don de sabiduría es aquellas personas que son increíbles para dar consejos con la palabra de Dios en las manos. Mire, un pastor conoce la palabra de Dios, pero cuando Dios le ha dado el don de sabiduría a alguien, óigame, es increíble. Es la manera como utiliza la escritura, el mismo texto que muchas personas conocen. Mire, personas que han ido a pedir el consejo, conocen el texto que se les enseña, pero la manera de presentarlo, la sabiduría con la que se les presenta, les abre el entendimiento a ellos y dicen, wow, este texto yo lo conocía, yo lo había escuchado muchísimas veces, lo había leído muchísimas veces, había meditado en él, pero nunca lo había visto así. Amados, ese es un don de Dios. El poder dar consejos, el poder ayudar a las personas que puedan resolver sus problemas. Eso es increíble, hombre. Como pastores nosotros nos
nos apoyamos o somos bendecidos con aquellas personas que aún nosotros como pastores, como líderes, acercamos y comentamos y escuchamos y entendemos la sabiduría que Dios ha depositado en estas personas. No me le ponga gnosticismo a esto, algo así oscuro y humo. No, si esto es, amados hermanos, es una cosa espiritual, pero que se vuelve súper práctica en la vida de la iglesia. Y entonces dice, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Amados hermanos, mire, la palabra de ciencia tiene que ver con el conocimiento, pero utilizado para el desarrollo de la iglesia, para los planes grandes, para los propósitos, poder tener una visión. Cuando hablo de visión, no estoy hablando de un momento de éxtasis, no, es poder ver las cosas que tenemos enfrente y poder ver más allá, poder proyectarse hacia el futuro. Mira, aquí lo que va a pasar es esto y esto, y poder encontrar, amados hermanos, la respuesta. Entonces, la iglesia es bendecida cuando hay personas que Dios abre su entendimiento para ayudarles a iluminar el camino de otros cristianos. Amados, en la iglesia hay muchos de esos, pero muchos están calladitos porque no quieren compromiso. Y están privando a la iglesia de esa bendición. Se están privando de ser útiles al Señor. Y un día, oiga bien, un día van a tener que darle cuentas a Dios de lo que usted hizo con el don que Dios le dio a usted. Anote el día que se lo estoy diciendo. Porque cuando esté allá en el tribunal de Cristo y usted tenga que dar explicaciones de lo que ha recibido, y usted diga, no, es que yo no me gustan los problemas, es que yo no quiero estar, así me siento bien, solo llegar y salir corriendo de la iglesia, así me siento bien. No sé cuáles van a ser las palabras suyas al Señor cuando nos presentemos delante de Él. Entonces, esa misma iluminación es dado por el Espíritu Santo, sabiduría para dar un buen consejo y de ciencia para poder analizar y ver y proyectarse dentro del reino de Dios más adelante y poder ser una pieza clave en el crecimiento y desarrollo de los ministerios de la iglesia. Versículo 9, mire lo que dice el versículo 9, por favor, dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Amados hermanos, mire, todos somos, la Biblia dice que somos salvos por fe. En otras palabras, si usted es salvo, usted tiene fe. Y una fe que le sirvió para resolver su problema más grande. ¿Cuál es el problema más grande de la humanidad? Que somos pecadores y tenemos un Dios que es santo. Que como pecadores no me puedo acercar al Señor si yo no resuelvo el problema de mi pecado. Entonces, amados hermanos, todos tenemos fe, pero este tipo de fe es una fe especial, es una fe que traslada montañas, es una fe que contagia, es una fe que ayuda a los demás, es una fe en orar, es una fe que motiva a la iglesia. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. A ese tipo de fe se refiere, amados. Eso es un tipo de fe totalmente diferente. Y fíjense que más adelante habla de hacer milagros. Entonces, los milagros vienen por la fe. Amén, yo sé. Pero esta fe, la definición de fe en la Biblia está en Hebreos 11. Dice 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son aquellas personas que han recibido el poder de Dios para enfrentar y que la gente sea testigo de la forma como enfrentan los problemas. No, yo no voy a dejar de ser esto. Yo, aunque pierda, o la fe que tuvo Job, que dice, aunque él me matare, en él confiaré. Amados hermanos, muchas personas a las primeras de cambio salen corriendo y después regresan.
Pero hay personas que se quedan al pie del cañón sin importar qué es lo que pase. Este don de fe fue entregado a todos aquellos mártires de la iglesia, aquellos que murieron, aquellos que prefirieron el ser quemados, aquellos que prefirieron morir, de los que habla Hebreos 11. A esos tipos de fe se refiere, pastor, y todavía hay, amado, todavía hay personas que prefieren morir antes que negarse el evangelio. Personas que prefieren perder cosas materiales antes que renunciar a servirle al Señor. Personas que dicen, yo que voy a perder de servir a la iglesia. No, yo voy a ver cómo hago y voy a pedirle a mi jefe que me cambie el horario. Voy a orar porque me cambien el horario, voy a orar. Pero hay personas que, no, pastor, me salió un trabajito extra, no voy a la iglesia. Digo yo, y como que ¿dónde queda su confianza? Porque el sinónimo más utilizado en la Biblia para fe es confianza. Y entonces nosotros confiamos que Dios va a obrar. Ay, pastor, a mí no me han dado ese don de fe, no lo quiere usar, amado. Le aseguro que sí. Le aseguro que Dios lo ha puesto como pilar dentro de su iglesia, pero su actitud no le ha permitido ser de bendición. No sé cómo es su iglesia, no sé si se congrega con nosotros, Dios quiera que sí, pero sea una parte activa, y no solo activa, proactiva, es decir, que vamos hacia adelante haciendo que las cosas sucedan. Y sigue diciendo, oiga esto por favor, a otro fe por el mismo Espíritu. Y mire la diferencia. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amados hermanos, mire, a esto se refiere a los dones dados a personas que oraban y la gente sanaba. Se recuerda que la Biblia dice, no tengo plata ni oro, hablando de Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Toma tu lecho y anda. Amados hermanos, mire, ese es el don de hacer milagros. Ese es uno de los dones, amados, y ese es, en mi perspectiva, son de los dones que fueron temporales. Quiero dejar claro algo. ¿Dios sigue sanando? Definitivamente que sí. ¿Dios sigue obrando? Definitivamente que sí. Pero no le ha dado ese don de sanidad a una persona en específica. Por eso es que cuando a mí me dicen, no, es campaña de sanidad. No, perdóneme. No puede ir usted a una campaña, fulano de tal, con el don de sanidad. No, hermano. Ya no estamos en ese tiempo. ¿Y Dios me puede sanar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ahora todo es dentro de la voluntad de Dios y en el poder de Dios. Por eso es que nosotros podemos ahora orar y pedirle al Señor porque obre y que haga milagros. Pero en ese entonces Dios había dado a específicas personas el don de hacer milagros diferentes, el don de sanidad. Sanar un cuerpo enfermo, volverlo sano. Pablo manifestó eso y muchos de los apóstoles, yo creo que todos los apóstoles tenían este don de sanidad. Ahora es bien fácil para algunos, ¿verdad? Decir, yo tengo el don de sanidad y de repente oran y la persona no sana y ¿qué dicen? No, es que usted no tuvo fe, pero no es usted el don de sanidad. Pues si realmente tiene el don de sanidad, pues sánelo. O salga corriendo a un hospital, por favor, y vaya al hospital y ayúdele a todos los enfermos y sanen a los enfermos si tienen ese don de sanidad. Pero en este tiempo, desde mi perspectiva, mi querido hermano, Dios sigue sanando, sigue obrando, en la oración de su iglesia, en la oración de los creyentes. Dios sigue obrando. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando. Pero ya nadie puede ponerse con el don de, Mario Chávez, con el don de sanidad. No, ya no puedo hacer eso. Y usted lo puede ver y se lo repito e insisto en esto. ¿Verdad? Que usted ve que esa capacidad comenzó a menguar en medio de los apóstoles, comenzó a disminuir.
Tanto así que Pablo no sana a Timoteo, ni siquiera le dice ve y busca a alguien con el don de sanidad, sino que le manda a conseguir un remedio, es decir, tomar vino para que su estómago, de seguro tenía su úlcera gástrica, no sé yo, no sé, y que eso le cayera un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, pero no lo sana. ¿Por qué? Porque eso disminuyó. Ahora sigamos. Sigamos, mis queridos hermanos. Dice después, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otros profecía. Amados, mire, es una diversidad de dones. Algunos siguen vigentes, principalmente los que edifican a la iglesia, y otros ya no están como dones puestos en una persona. Entonces, venir y querer definir cada don, quizás es una labor poco provechosa. ¿Por qué? Porque los dones son diversos. Y no porque no esté mencionado en la Biblia, es un don que no existe. Es decir, el relato, el detalle de los dones no es exhaustivo. Hay más dones del Espíritu Santo que los que menciona la Biblia, porque nunca fue la intención de la Biblia mencionar todos los dones espirituales, sino que hace un detalle como para el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, bueno, Dios les ha dado el don de hacer milagros, el don de profecía, y si usted quiere el don de profecía, amados hermanos, es proferir, es traer palabra, pero la palabra de Dios no es un presagio necesariamente, porque cuando presentamos la palabra de Dios, estamos trayendo la palabra de Dios, y eso es lo que hacían los profetas. Entonces dice, oiga esto, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de las lenguas. Oiga esto, discernimiento de espíritus, el poder conocer, el poder discernir en su mente si lo que está recibiendo o si la persona que viene, saber si viene o no viene de Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis para que usted pueda comprender esto. ¿Por qué? Porque Corintios fue escrito mucho antes de que ninguno de los evangelios fuese escrito. Marcos es el evangelio más antiguo, y cuando se escribió Corinto, Marcos todavía no fue escrito. Ya no digamos Mateo, Lucas y Juan, esos fueron escritos posteriormente. Entonces, la palabra de Dios no estaba disponible de manera escrita para la iglesia. Entonces, la iglesia necesitaba más manifestaciones para que pudiesen confiar. Necesitaban más milagros. ¿Por qué? Para poder identificar a la persona que estaba trayendo la revelación. El mismo Señor Jesucristo dijo, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. ¿Cuáles eran las obras? Los milagros. O sea que los milagros estaban certificando la persona de Jesucristo para que creyeran su mensaje. Ahora, amados hermanos, nosotros tenemos la palabra, la revelación completa en la Biblia. Entonces, por eso, amados hermanos, es que todos estos dones han menguado porque tenemos la revelación de la palabra del Señor. La Biblia nos enseña, Juan en sus cartas habla cómo discernir los espíritus. Entonces, realmente ya no necesitamos un don así. Ya el Espíritu necesita dejar en alguien dones como estos, porque tenemos la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. De tal manera que la iglesia ahora, el creyente, ya no necesita un milagro para creer. Lo único que debe el creyente conocer es que si lo que se está diciendo coincide con la palabra del Señor. Y Juan dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Ya la palabra completa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amados hermanos, pues ir a la palabra, aprender de la palabra, conocer más la palabra. Dice después, amados,
Oiga esto, diversos géneros de lenguas y dice a uno, por supuesto dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Más adelante, creo el próximo miércoles vamos a poder detenernos un poquito más con el don de lenguas, pero ve aquí, solo le adelanto, ve aquí que las lenguas vienen unidas a la interpretación de lenguas. Y más adelante, en este capítulo 12, Pablo dice que en la iglesia si se va a hablar en lenguas, que sea lo más 3 y por turno, y siempre y cuando haya alguien que pueda interpretarlo. Si usted va a una iglesia donde se habla en lenguas, le pregunto yo a usted, cuando comienzan a hablar en lenguas, tomando en cuenta que sean ahora las lenguas sean un don permanente dentro de la iglesia, imaginémoslo así. Si usted va a una iglesia donde se practica el don de lenguas, cuando lo hacen 3 y lo hacen por turno. ¿Cómo por turno? Uno a la vez, después el siguiente y después el otro. Y siempre y cuando haya alguien que la pueda interpretar, ¿verdad? Porque si no, la iglesia se queda y que dijo, a saber, y no sirve de nada. Entonces, habla en lenguas y el que le interpreta se levanta y dice el Señor esto y explica lo que las lenguas dijeron. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Y si usted se congrega en una iglesia donde se habla en lenguas, ¿qué es lo que pasa? Todos se levantan y comienzan a hablar en lenguas todos a la vez. Y no nadie, o por lo menos yo nunca he estado en una iglesia pentecostal. Yo he ido a muchas iglesias pentecostales y nunca he estado en una que se respete esa regla. Ninguna, porque todos se levantan y todos comienzan. Entonces, amados hermanos, yo en lo personal, yo voy a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. Más adelante le digo, el próximo miércoles vamos a hablar un poquito más sobre el don de lenguas. Vamos a explicarle qué es el don de lenguas, dónde comienza el don de lenguas, cuál fue el propósito del don de lenguas y vamos a tratar de explicarlo un poquito más profundo y detallado para que podamos aprender todos un poquito más. Y terminamos en el versículo 11, amados hermanos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea, todo es hecho por el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dijimos, reglas para los dones. Los dones nos apuntan a Cristo. Nunca nos van a separar de Cristo. Siempre nos llevan a someternos al señorío de Cristo. Siempre. Si en una iglesia solo el Espíritu y Cristo, entonces usted debe entender que se están apartando del propósito de los dones. Siempre los dones. Y son dados los dones para provecho, amados hermanos. Y todas, la diversidad de dones, la diversidad de operaciones, la diversidad de ministerios, todos son dados por el Espíritu Santo y son dados como Él quiere darlos y los da para beneficio o provecho de la iglesia. Amados hermanos, no es nuestra intención generar algún tipo de controversia. Pero yo le puedo decir, amados, cuando nosotros vemos el texto de la palabra, nos damos cuenta que es bastante claro. Que la Biblia es bastante claro. Y las hemos complicado nosotros mismos al querer hacerla de la manera que yo quiero. Mientras más gnosticismo, mientras más aquello esotérico, mejor dicho, que queremos meter a la Biblia, al desarrollo de los dones, más nos separamos de la verdad de los mismos. Iglesia, algo que sí es bien cierto es que todos los dones han sido dados a todos los cristianos para provecho de la iglesia. Y por eso no podemos ignorarlos. No podemos decir que no existen
Y no podemos, porque no queremos que nos confundan con alguna iglesia que practica en demasía estas cosas hasta llegar al desorden. No podemos ignorarlos, hacerlo a un lado, porque son dados para provecho en la iglesia. Si usted a la fecha tiene bastante tiempo de ser creyente y todavía no tiene idea de cuál es su don, le aseguro que no es el Espíritu Santo el que ha fallado. Yo creo que el Espíritu Santo se lo olvidó y no me dio don. No. A cada uno nos ha dado una manifestación del Espíritu Santo para provecho. Lo único que tiene que hacerlo es utilizarlo en la iglesia, en los ministerios de la iglesia, y saber que todo lo que suceda es para beneficio de la iglesia, pero sabiendo que es hecho por Dios mismo y no para vanagloria del que porta el don. Bien, mis queridos hermanos, ahí estamos un poquito sobre los dones espirituales. Recién estamos comenzando, nos hace falta todavía un trecho de la palabra que comentar y como les digo, más adelante, el próximo miércoles, vamos a tratar de profundizar con esto de las lenguas y de ciertos dones espirituales que ahora se siguen utilizando. Y vamos a ver, según la Biblia y según la perspectiva de este pastor, si esos dones están vigentes o no están vigentes, ¿verdad? No es nuestro deseo contienda, sino que llegar a la luz de la palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias de verdad por haber estado con su servidor. Espero que le hayamos servido, espero que le hayamos ayudado a poder tener una perspectiva un poquito más amplia de todo esto que la Biblia nos enseña, nos menciona y nos permite y nos pone a nuestra disposición para poderlo aprender y no ser llevados por ningún tipo de viento, de doctrina nueva, sino que por el contrario nosotros podamos estar en las manos del Señor. Permítame orar por usted. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios por la vida de cada uno de tus hijos, Dios. Gracias por la vida de los hermanos que han estado conectados en esta noche. Bendícelos, Padre, y permite que lo que hemos hablado lleve gozo y bendición a sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Mi amigo, si usted está con nosotros y todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Quiero invitarlo a que lo repita con fe. Si usted lo hace con fe, creyendo en Cristo como su Señor y Salvador personal, estamos seguros que Dios puede salvar su alma y a partir de ahí Dios ayudarle a caminar y para un desarrollo como cristiano cada vez mejor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.